Buenas tardes a todos. Vamos a proceder hoy con esta rueda de prensa a inaugurar un nuevo procedimiento de difusión de información de los datos de los que dispone el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Tenemos la intención, a partir de ahora, de proporcionar los datos con mayor frecuencia. Los datos de afiliación, los datos de ERTES y más datos que vayamos incorporando, proporcionarlos cada 15 días y proporcionarlos de forma, además, que sean informativos. Hemos estado haciendo un esfuerzo grande con la depuración de los datos y con ir mejorándolos. Lo que hacemos hoy es experimental, pero nuestra idea es que esto vaya hacia adelante. Y, por tanto, que estos avances quincenales que vayamos dando den información ya significativa y relevante sobre la actividad del mercado laboral. Y que, en el fondo, es dar información sobre la actividad, la evolución de la economía. Los datos de empleo son los datos reconocidos más importantes a la hora de anticipar la actividad económica con diferencia. Disponemos de datos cada vez más detallados, con más frecuencia y, como ocurre en algunos países que pueden ser para nosotros de referencia, lo que tenemos que hacer es movernos a frecuencias más altas de difusión y, además, con transformaciones de los datos que ayuden a analizar esos datos y sacarles todo el jugo, todo el contenido informativo que tienen. Empezamos con los datos de afiliación. Y antes de nada me gustaría indicar que lo que vamos a ver aquí refleja una recuperación que está muy marcada por el proceso de vacunación y por la recuperación de la movilidad asociada a la eliminación de restricciones. He traído a colación este gráfico un poco de contextualización en el que podéis ver cómo la evolución de la movilidad y la población pues va completamente... Es realmente sorprendente la correlación tan estrecha que tienen las dos variables, sobre todo a partir del mes de mayo. Esto, a su vez, si pusiéramos datos de actividad en el mercado de trabajo, pues veríamos que, a su vez, la correlación es también altísima en ese sentido. Por lo tanto, en el seguimiento que estamos haciendo, además de que esta medida, digamos, de proporcionar datos con frecuencia trimestral es estructural, nuestra intención es que esta medida, además, ayude en este momento concreto en el que estamos haciendo un seguimiento muy estrecho de la evolución de las medidas que se han tomado de ERTES, de autónomos, etcétera, nos ayuda a pulsar la recuperación y a pulsar sectorialmente y con mucho detalle también geográfico lo que está pasando en el mercado laboral. Es decir, que tiene este efecto adicional en el momento en el que nos encontramos. Mira, aquí tenéis en este gráfico la evolución de la afiliación a la seguridad social en términos medios desestacionalizados desde el mes de febrero del año pasado. En primer momento, por recordar, yo creo que estos datos mensuales desestacionalizados nos dan la información térmica más precisa de dónde estamos. Tuvimos una caída de 1 millón de trabajadores entre el mes de marzo y el mes de mayo del año 2020, del año pasado. Después tuvimos un periodo de recuperación, que se conoció como la desescalada, donde recuperamos casi un 70% de esa caída. Unos 680.000 trabajadores se recuperaron, así medidos en términos acumulados de los datos medios mensuales desestacionalizados, desde el mes de junio al mes de noviembre. Después tuvimos un periodo de 5 meses con las dos olas, sobre todo con la que ocurrió a partir de diciembre, donde se paralizó básicamente la recuperación del mercado de trabajo hasta el mes de abril, y en el mes de mayo y sobre todo en el mes de junio estamos teniendo una recuperación extraordinariamente fuerte. En este momento, lo que vamos a dar a partir de ahora cada 15 días es una estimación que hemos comprobado que ya es muy precisa, proyectando el resto del mes, de cuál va a ser el cierre en términos desestacionalizados y también en términos observables, de la variación media en el mes de la Seguridad Social. Con los datos que tenemos acumulados en la primera parte del mes, podemos en este momento decir que los afiliados a la Seguridad Social crecerán en el mes de
junio en torno a los 190.000. Puede ser incluso algo mayor, algo menor. Esto es una estimación, recuerdo, pero que ya refleja con bastante precisión lo que va a ocurrir en el conjunto del mes. Tenemos, por lo tanto, una recuperación que para un solo mes es de unos 190.000 trabajadores. Esto es pues, enorme, como podéis imaginar. Tendríamos que retrotraernos a los meses de julio y agosto del año pasado, cuando se recuperó muchísimo los trabajadores que venían de la situación de paralización previa de los meses de los estados de alarma, y entre mayo y junio ya tendríamos recuperados otros 235.000 trabajadores de aquel millón que se destruyó entre marzo y mayo, con lo cual, sumando los 680.000 a los 235.000 más un poco la paralización, estamos hablando de que estamos ya muy cerca de recuperar, también en términos medios desestacionalizados, en términos observados ya los recuperamos hace tiempo, pero hay que tener en cuenta un poco el perfil estacional, estamos ya prácticamente recuperando los niveles de empleos previos a la pandemia, sobre todo con este mes de junio es tan dinámico. Vamos a dar datos también, a partir de ahora quincenalmente, en términos desestacionalizados del desglose, el desglose de los principales sectores. Ahí lo veis como ese dato que hemos dado para junio, cuando está en la tablita de la derecha abajo, cuando vemos en tasas de crecimiento, pues esos 189.000 trabajadores supone una variación en términos mensuales sobre el nivel de trabajadores del 1% en un solo mes, son esos 189.000. Recordad que el empleo asalariado en España está en torno a 19,5 millones. La tasa más fuerte está siendo, y lo veremos después sectorialmente, en el sector servicios, pero tenemos un crecimiento que es muy intenso para el número de afiliados que hay en la construcción, de un 0,7% en crecimiento mensual, que es altísimo también. Excepto el sector agrícola, la industria, construcción y servicios tienen subidas muy fuertes. Una forma, yo creo que útil de ver los datos dentro del mes es esta que consiste en tomar como referencia, vamos a buscar una referencia para mirar los datos diarios y cómo vamos. Es bueno, y así lo vamos a ir divulgando a partir de ahora, es bueno tomar como referencia un promedio. Obviamos el año 2020, que es un año muy poco, con un patrón muy irregular por toda la pandemia y que nos sirve poco como referencia, pero tomamos el promedio 2017-2019, y si comparamos con ese promedio 2017-2019 la evolución acumulada desde el primer día del mes de junio de los datos, comprobamos que llegando hasta la mitad, hasta el día 15 del mes, al 16 en este caso, del mes, tenemos un aumento en términos acumulados respecto a lo que es un mes de junio normal de unos 132.000 trabajadores. Un desglose que vamos a proporcionar y que tenéis disponible interesante es, digamos, entre lo que es los sectores que han estado más sometidos a las restricciones y el resto de los sectores de la economía. Cuando miramos los sectores restringidos, hostelería, comercio, actividades recreativas, y hacemos de nuevo esta comparación entre lo que ha sido el patrón medio en el periodo 17-19 en los meses de junio diario y lo comparamos con lo que tenemos hasta ahora, vemos que de esos 135.000 trabajadores más, 80.000 más adicionales se encuentran en estos tres sectores, digamos, que han estado más sometidos a las restricciones. Si excluimos esos tres sectores y vemos el complementario, el resto de los sectores en la economía, también han tenido un comportamiento bastante dinámico en esta primera parte del mes de junio, con un aumento de algo más de 50.000 trabajadores. La suma de los dos da los 135.000 que hablábamos. Vamos a ver sectores. También os vamos a dar datos por sectores diarios y acumulados ya en la mitad del mes. Aquí vemos la comparación de nuevo entre el periodo 17 y 19 y el acumulado del mes de junio en esta primera parte del mes, y vemos cómo destacan los sectores de alojamientos y el sector de comidas y bebidas como los sectores donde hay mayor crecimiento. También destacaría yo el sector de la educación, porque si veis, el sector de la educación estacionalmente, lo veis en la barrita de color claro, tiene un mes muy bajo, el mes de junio, y este año ha sido un mes mucho menos bajo de lo anterior. Por tanto, es un sector también que ha tenido mucho esfuerzo muy importante.
Conviene verlo no solamente en flujos, sino también en tasas, y aquí veis cómo cuando lo hacemos en crecimiento interanual respecto al promedio 17-19, en tasas de crecimiento, teniendo en cuenta el peso relativo de cada sector en empleo, pues de nuevo alojamientos y comidas y bebidas aparecen como los sectores donde más ha crecido, pero ahí ya aparece, como decía yo antes, la educación como un sector con muy buen comportamiento en el mes de junio, también la de las actividades artísticas y recreativas y otros servicios, transporte, tiene un buen comportamiento. Como comprobáis, la mayoría de los sectores tiene crecimientos positivos, es decir, que se han comportado mejor de lo que habitualmente ha sido los meses de junio de 2017 a 2019, que ya de por sí fueron buenos años en empleo. Hemos cogido como referencia 3 años, 17 y 19, y como sabéis, fueron muy dinámicos, es decir, para tomar una referencia digamos, útil en este sentido. Aquí vemos, en términos sectoriales, los datos en términos de flujo, y de nuevo aparece la comparación comidas y bebidas como el sector más fuerte, pero aquí lo que estamos haciendo para ver, sobre todo para ver el siguiente, lo que buscamos con este gráfico y con este análisis es el siguiente resultado. Sabemos que sobre todo el sector de la hostelería tuvo un parón enorme en un periodo estacional bueno, como es los primeros meses del año, después de las Navidades y la Semana Santa, etcétera. Ahí estuvo parado por las restricciones. El mes de abril, por ejemplo, fue muy flojo. Hemos acumulado aquí en este gráfico todos los datos hasta el día de ayer, anteayer, todos los datos por sectores desde principio de años, y vemos que todavía, a pesar del extraordinario dinamismo que ha habido en el sector hostelero, todavía no está en lo que sería un año normal en términos de aumento de afiliación en todo el primer semestre del año. Ha compensado gran parte del empleo no creado durante la segunda y tercera ola, pero todavía está pendiente de completar. Este es un poco el resultado que queríamos reflejar en este gráfico. El caso es más, digamos, mejor y más evidente cuando vemos los autónomos, donde también nos falta, siendo un sector muy dinámico, todavía nos falta un poquito por llegar a los niveles del primer semestre. Volveremos después sobre los autónomos. También tenéis datos por comunidades autónomas. Aquí vemos de nuevo en la comparación, que nos parece muy útil con el año 17, con la media del año 17-19, la comparación por comunidades autónomas. En todas se ha producido un crecimiento, incluso un crecimiento superior a lo habitual en estos 15 días, pero el caso más espectacular es el caso de Baleares, donde empleo que se crea normalmente en meses anteriores ya para la temporada turística, en este caso ha empezado realmente fuerte en el mes de junio. Pasamos ahora a ver datos de ERTE, que también divulgamos. Aquí tenéis la evolución de los ERTE desde abril, el número de trabajadores en ERTE desde abril. En el mes de abril hubo una bajada acumulada de 96.000 trabajadores, lo que supone una caída de unos 3.000 al mes. En el mes de junio, en esta primera parte del mes, llevamos unos 76.000, que es un ritmo como el doble del que tuvimos en abril en términos de caídas. Con los datos de ERTE, de todas formas, en términos sobre todo de perfil, como sabéis, damos dos estadísticas, los datos por notificación y los datos por fecha de alta. Y eso al final termina que tenemos que esperar, digamos, a final del mes de junio para ver exactamente cómo queda el perfil y, sobre todo, las empresas tienen todo el mes de junio para poder, digamos, regularizar su situación en términos de trabajadores en ERTE con efectos desde el principio de junio. Por lo tanto, estos datos, cuando los veamos con más perspectiva en el conjunto de junio, podemos hacer algunas cualificaciones en términos de algunos perfiles. Pero bueno, estos son los datos que también son muy relevantes con fecha de notificación, que te dan exactamente cuándo se toma la decisión de, en este caso, en la mayoría de los casos, como veis, reducir trabajadores en ERTE por una cantidad muy suficiente. Aquí lo que vemos es el desglose de esa caída en el mes de abril y mayo en lo que son las cuatro modalidades de ERTEs que surgen de los distintos decretos leyes.
La primera, y que es la más importante, son los datos de limitación, es decir, que como veis casi dobla la caída, es mucho más intensa y se acelera en este mes la caída en este mes de abril, este mes de mayo, junio, frente al mes de mayo. El siguiente es los datos de sectoriales, es decir, son aquellos, lo que hemos llamado superprotegidos o a veces CENAES, incluido cadena de valor, son todos aquellos trabajadores en ERTE que han tenido esa especial protección tras el Real Decreto que empezó a vivir en el mes de octubre y que se ha mantenido hasta ahora. Como veis, ahí la caída también dobla en estos 15 días de junio toda la que se ha producido en el mes de mayo. Y finalmente podemos ver la caída, que también es significativa, lo que llamamos nosotros los iniciales, que son aquellos que ya no están sometidos a una exoneración. Los ERTE pueden seguir vivos, pero si no cualifican por alguno de los criterios, no se benefician de las exoneraciones a la Seguridad Social. Ahí quedan todavía unos 150.000 trabajadores y empresas con ERTEs y siguen bajando a un ritmo significativo y, como vemos, pues en el acumulado de los 2 meses va unos 70.000 más, unos 70.000 más, de ellos 45.000 en esta primera quincena de junio. Los que están bajando mucho menos, porque ya quedan muy pocos, son los de impedimento, porque ya quedan muy pocas ERTEs en impedimento. Aquí tenemos los datos por sectores, que también los vamos a divulgar, y donde, para ver un poco el peso relativo de la caída, los hemos puesto en porcentaje al nivel de afiliación del sector, y como veis, pues los servicios de alojamiento, agencias de viaje, juegos de azar, transporte aéreo son los sectores donde la caída es mayor, comidas y bebidas. Ahí tendréis los detalles sectoriales de los ERTEs. Y también vamos a divulgar, y estamos divulgando en este momento, una información que no ha salido hasta ahora, pero que es muy relevante en todo el esquema de incentivos de nuestro modelo. Recordad que nosotros no solamente estamos exonerando a aquellos trabajadores que siguen inactivos, sin volver a la actividad, sino que también los que vuelven a la actividad. Entonces, aquí tenéis los sectores, es decir, aquellas exoneraciones de trabajadores que, estando en sectores superprotegidos, sectores que llamamos ahora ERTEs sectoriales, esos sectores han tenido en los distintos decretos leyes trabajadores que recibían una exoneración aunque estaban activados. Ahí podéis ver el peso sobre la afiliación, sobre el total de afiliados de cada sector, el peso que tienen cada uno de los sectores. Llamo la atención sobre, por ejemplo, el transporte aéreo, donde cómo interpretar esta cifra del 80% que aparece ahí, pues que aunque realmente en este momento el número de trabajadores en ERTEs activados es menor que el que aparece ahí del 80%, lo que ha ocurrido es que las empresas han utilizado, se pone de manifiesto en ese trabajo, y esto habla muy bien de la flexibilidad del esquema general de ERTEs, han utilizado el esquema para rotar trabajadores entre activos e inactivos y que en algún momento de todo el periodo de actividad pues estuvieran trabajando. Eso hace que en algún momento, desde que empezó a estar este mecanismo, hace un año aproximadamente, este mecanismo de activación en vigor, el 80% de los trabajadores del sector aéreo han estado en algún momento activos. O más del 60% de los trabajadores de los hoteles. Esto quiere decir que, y esto habla bien un poco de cómo han manejado las empresas el instrumento, han ido rotando a trabajadores en distintos momentos entre activados y no activados en función del nivel de actividad para mantener un nivel de presencia en el mercado laboral del mayor número de ellos. Estos datos son nuevos, los estamos presentando ahora y aquí los tenéis también reflejados en términos de números de trabajadores. Estamos hablando de que más de 1,5 millones de trabajadores han estado activados y beneficiados de este mecanismo, digamos, de ayuda directa. Esto es una ayuda directa porque son ayudas a las empresas en términos de exoneraciones a las seguridad de trabajadores que están activos, que están trabajando. Aquí tenéis como desglosando entre suspensión parcial y suspensión total los números
en los distintos periodos en los que han estado vigentes los distintos decretos leyes, ¿no? Aquí tenemos los datos de ERTE del mes de junio para ver aquellos sectores en los que más se está produciendo una recuperación en este momento y, como veis, son aquellos sectores donde todavía, y eso es lógico, pero conviene constatarlo, aquellos sectores donde todavía había un número mayor de trabajadores sometidos a ERTE. El caso más a la derecha, que es el de agencias de viaje y turismo, donde el 50% del empleo del sector sigue en ERTE, pero han recuperado en estos 15 días de julio un 8%, ¿cómo es este gráfico? Han recuperado un 8% de ese 50% durante solo estos 15 días. Otro sector donde ha habido una recuperación muy fuerte es el de servicios de alojamiento, es decir, hoteles, donde todavía el 30% del sector, su empleo está en ERTE, ha recuperado el 70%, está el 30%, y de esa recuperación un 10% la ha recuperado en estos 15 días. Esta información yo creo que también es útil a la hora de ir analizando los datos que estamos poniendo hoy. Aquí tenemos datos por comunidades autónomas, donde vamos viendo cómo se va reduciendo en porcentaje de la afiliación en la seguridad social en cada de los trabajadores en ERTE por comunidades autónomas. El cuadrado es la situación al 30 de abril, el punto es a 31 de mayo y el triángulo es la situación actual. Siguen bajando en todas, pero claramente hay una gran concentración en Baleares y en Canarias, que es donde todavía queda un porcentaje significativo de recuperación. Por recordar qué quiere decir estos números, todavía en Canarias estamos en torno al 11% de los trabajadores canarios en ERTE, pero estaban en torno al 14% hace mes y medio. En el caso de Baleares, el resultado es lo que veíamos antes, por la patrón estacional del turismo en Baleares. Baleares estaba en torno al 9% de trabajadores en ERTE en el mes de mayo, bajó en torno al 7% en todo lo que es el mes de mayo y ahora está en torno al 5%, es decir, ha bajado casi a la mitad el nivel de trabajadores en ERTE en Baleares. En el resto de los, como vais a tener los datos y los datos de detalle, podréis mirarlo para todas las comunidades autónomas, pero como veis, en las comunidades autónomas en general quedan aproximadamente, en la mayoría de ellas, en torno al 2% de trabajadores en ERTE y algunas, como por ejemplo Valencia, que estaban en el 4%, han bajado también al 2%, a lo que es más o menos la media en este mes y medio y de forma significativa también en estos primeros 15 de abril. Aquí veis una fotografía territorial de cómo se está recuperando los ERTE. Y para terminar, yo creo que conviene abrir el zoom y tomar un poco de perspectiva y ver exactamente dónde estamos en todo lo que es, digamos, el periodo que arranca de los mínimos que tuvimos casi con un millón de trabajadores en ERTE y afiliación baja a principios de febrero. Desde principios de febrero de este año ya hemos recuperado, y vemos la aceleración final, hemos recuperado unos 500.000 trabajadores en ERTE y hemos recuperado 750.000 trabajadores en la afiliación a la Seguridad Social. Sumando ambas cifras, estamos por encima de cerca de los 1.300.000 trabajadores que vuelven a la actividad en todo este periodo, que es una cifra extremadamente elevada. Yo creo que este gráfico es interesante para que tomemos conciencia de la enorme diferencia entre el comportamiento del mercado de trabajo y, por lo tanto, también de la actividad en esta crisis como en la crisis anterior. La línea de color más claro es la evolución del empleo desde el inicio de la crisis en junio del año 2008 y que nos lleva, por lo tanto, esto está hecho por meses, pues hasta el 2013, aproximadamente, 2008 al 13, 14, incluso podría entrarse en el 14, solamente pasados todos esos años se recuperan el nivel de empleo precrisis. En este caso, y llegamos a tener una caída en los periodos más difíciles, en torno al 2012,
No, esto nos está llevando, perdón, hasta el año 2018-19. Es decir, no hemos recuperado el empleo hasta el 2018. Este es un periodo aproximadamente de 10 años el que estamos reflejando aquí en la crisis financiera. En esta crisis actual la caída fue enorme, cerca de 4 millones de trabajadores. Aquí estamos teniendo en cuenta, no solamente estamos agregando los datos de afiliación y restando de los datos de ERTES, luego es el conjunto de trabajadores inactivos, para que la comparación no hubo ERTES en la crisis financiera, por lo tanto la comparación hay que hacerla así. La caída es extraordinaria, muy superior a la caída en los máximos de la crisis financiera, donde llegamos a perder unos 2,5 millones de trabajadores, pero la recuperación ha sido también enormemente intensa por la enorme diferencia de la perturbación subyacente y, sobre todo, por la respuesta en términos de políticas públicas tan dispar en una crisis y otra. De tal forma que ahora estamos ya agregando ERTES y empleo a unos 200.000 trabajadores de recuperar los niveles precrisis. Este es un poco el mensaje de este gráfico. Si lo hacemos el mismo ejercicio en términos de autónomos, la situación es incluso más marcada, la diferencia. A los 16 meses aproximadamente del principio de la crisis llevaríamos unos 250.000 autónomos, empleos de autónomos destruidos. En esta crisis, como vemos, prácticamente no se han destruido empleos y ya desde hace unos meses tenemos empleo neto positivo en el subsector de los autónomos en unos 600.000 trabajadores. En la anterior crisis se llegaron a perder 500.000 de trabajos de autónomos. Y ya termino, todos estos datos están disponibles, como digo, para vosotros a partir de este momento, ¿no? O de forma inmediata, y cualquier dato adicional que queráis pues está a nuestra disposición. Queremos sistemáticamente divulgar estos datos a partir de ahora y así nos comprometemos a hacerlo. Lo que pone de manifiesto estos datos es que la recuperación en junio está siendo intensísima, nos está sorprendiendo respecto a nuestras mejores expectativas. Vamos a ver el segundo quincena, pero con la dinámica que llevamos, al menos tendremos esos 190.000 trabajadores incorporados en términos medios estacionalizados al mercado de trabajo en un solo mes. Es muy generalizada por sectores, obviamente está concentrada la mayor dinamismo en los sectores que tienen todavía que recuperar mucho, como son comidas y bebidas, alojamiento, transporte aéreo, agencias de viaje, pero como hemos visto hay crecimientos muy importantes en casi todos los sectores y comportamientos incluso por encima de lo que es habitual en un mes de junio en la mayoría de los sectores económicos. Hemos visto que se ha acelerado algo la reducción de trabajadores en ERTES. No estamos teniendo el dinamismo que tenemos en afiliación en ERTES. Vamos a esperar a final de mes para reevaluarlo. Nosotros estábamos muy empeñados en todo el diseño del último decreto ley de que los incentivos a la activación de ERTES estuvieran muy bien diseñados y fueran potentes, justamente para que al mismo tiempo que se produce este crecimiento del empleo de nuevos trabajadores que se incorporan al trabajo, se fueran incorporando también todos aquellos que están en ERTE. El resultado es razonable, pero tenemos que seguir viendo, pero nos gustaría ver mayor intensificación aquí. Y también estamos viendo un patrón geográfico donde la recuperación está siendo más fuerte claramente en las islas. La de Baleares ha sido muy intensa. Canarias todavía queda recorrido. Su patrón estacional de actividad es distinto y, por lo tanto, tendremos que esperar unos cuantos meses más. Pero, desde luego, en términos de empleo, y me quedo para finalizar con la fotografía de lo que ha sido la situación desde el mes de febrero, estamos hablando de que han vuelto a la actividad, están de nuevo trabajando 1.300.000 trabajadores en estos 5 meses y 4 meses y medio nos falta la segunda quincena de junio. Y recordar que a partir de ahora vamos a intentar que estos datos de alta frecuencia que estábamos sacando de forma esporádica porque nos parecía que era información muy interesante,
estén disponibles sistemáticamente y podamos, como ocurre en otros países, tener una evaluación intramensual con datos de alta frecuencia bien tratados, como corresponde, digamos, a las fuentes de información subyacentes, que son muy ricas. Y yo creo que ya me pongo a vuestra disposición, ¿no? Sí.